Continuamos con la temática de introducción al análisis de riesgos. En este último video vamos a abordar los últimos puntos correspondientes al análisis de riesgos, que son la estimación de frecuencia y del riesgo, y finalmente vamos a pasar a la sección evaluación y manejo del riesgo para finalizar las diferentes etapas del análisis de riesgos. Anteriormente vimos los potenciales accidentes que podían ocurrir en plantas de procesos asociados a sustancias tóxicas, sustancias explosivas o inflamables, y calculamos particularmente la consecuencia sobre las personas. La estimación de la frecuencia tiene por objetivo determinar la probabilidad de que uno de estos escenarios que se plantearon se produzca efectivamente. Y entonces se va a calcular esta probabilidad como una frecuencia de ocurrencia de un evento que se medirá en número de veces que ocurre este evento por año. La estimación de frecuencias depende de la recopilación de datos históricos, ¿sí? Y también de análisis estadísticos que nos permite tener una información más bien cualitativa de probabilidades que se utiliza en aquellas matrices de riesgo que son del tipo cualitativo. Dentro de las bases de datos que reportan la frecuencia de accidentes o fallas en equipos de diferentes industrias, tenemos algunas bases de datos especializadas como OREDA, que brinda información de la confiabilidad de equipos de la industria del gas y petróleo, tanto en producción offshore como onshore. Esta base de datos está disponible hoy en la web y permite un fácil acceso a la información de frecuencia de eventos. También hay disponibles libros, estudios, guías, algunos de ellos creados por el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, otros creados por el Estado de Países Bajos, por ejemplo, el libro Datos de Confiabilidad de Equipos de Procesos, que fue inicialmente creado por el ICE, el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, y hoy pertenece a Reality Dynamics. Es una base de datos que ayuda a las industrias brindando datos de calidad, de confiabilidad y de mantenimiento de equipos, donde se brinda información respecto al tiempo de equipos, por ejemplo, de operación hasta su fallo, con lo cual esta información es útil para obtener una frecuencia de un posible evento. También el Centro para la Seguridad de Procesos Químicos de el ICE brinda información para identificar escenarios de incidentes y evaluar su riesgo mediante la definición de probabilidad de fallo, las consecuencias y potenciales impactos. Un libro muy interesante también es el libro Púrpura, que ha sido creado por la Subcomisión de Evaluación de Riesgos del Comité para la Prevención de Desastres de los Países Bajos, que brinda información directa de tasas o de frecuencia de algunos eventos. Este libro de portada característica de color púrpura, por eso comúnmente llamado el libro Púrpura, que fue creado por la Subcomisión de Evaluación de Riesgos del Comité para la Prevención del Desastre de los Países Bajos, es una guía para la estimación cuantitativa del riesgo y documenta los métodos para calcular riesgos asociados a sustancias peligrosas. La frecuencia de riesgos en este libro es presentada como vemos aquí, ¿sí? La frecuencia de ocurrencia de un evento o de un potencial evento está presentada con tablas o con alguna ecuación. Y básicamente en el caso aquí de pérdida de contención de alguna sustancia en un tanque se plantean tres potenciales escenarios: una pérdida instantánea de todo el contenido del tanque,
una pérdida continua de todo el contenido en un tiempo de 10 minutos y una pérdida continua a través de un orificio de 10 milímetros de diámetro. Para estos potenciales eventos, entonces hay una frecuencia de ocurrencia, que es la posibilidad de ocurrencia de este evento en números por año, para diferentes tipos de tanques. Tanque a presión, un tanque de procesos y un reactor. Entonces, la menor frecuencia de ocurrencia es la pérdida completa del contenido del tanque de un tanque a presión. Esta frecuencia de ocurrencia es de 5 por 10 a la menos 7 veces que se produce esta pérdida de contención por año, y la mayor frecuencia se da para pérdidas a través de un orificio de 10 milímetros de diámetro para un reactor. La frecuencia de ocurrencia de este evento aquí es de 1 por 10 a la menos 4 veces que ocurre este tipo de eventos por año. Como mencionábamos antes, también la frecuencia de eventos se puede expresar de forma cualitativa a partir de una inferencia estadística y un análisis histórico de datos, y entonces esta forma cualitativa de expresar se puede realizar por medio de texto desde un evento muy probable, ¿sí?, que tiene una ocurrencia casi segura, y se puede numerar o incluso colorear para destacar un cuadro de colores. Puede ser probable con una ocurrencia posible, improbable, una ocurrencia poco probable, y muy improbable, que se espera que ese evento no ocurra. Entonces, como decíamos, se puede numerar y también colorear para tener una información de la potencialidad de ocurrencia de ese evento. Vamos a ver más adelante cómo se usa esta información cualitativa en una matriz de riesgo. Entonces, hasta acá vimos dos formas de obtener información de la frecuencia. Una a partir de bases de datos y a partir de libros o reportes donde tengo una frecuencia que se expresa como número de eventos por año para un determinado evento. Y una forma cualitativa que es en base a información histórica y algún análisis estadístico que me permita determinar si el evento puede ser muy probable, poco probable, improbable, y darle un peso a ese valor de probabilidad que está asociado a una frecuencia de ocurrencia. Ahora bien, conociendo las consecuencias, como vimos antes, y la frecuencia de ocurrencia, lo que nos toca ahora es estimar el riesgo de un determinado evento. De riesgo es obtener valores numéricos, obtener índices que nos permitan medir y representar niveles de riesgos de un proceso, una parte de un proceso, una planta, un área industrial completa, ¿sí?, para luego determinar si estos valores de riesgo obtenidos son aceptables o se debe hacer algo para reducirlo o minimizar este riesgo. Las metodologías convencionales para la estimación del riesgo incluyen matrices de riesgo. Estas matrices pueden ser cualitativas o semi-cualitativas, si hay forma de tener una estimación cuantitativa, ya sea del valor de la frecuencia o de las consecuencias. Vamos a tener una forma de expresar gráficamente el riesgo individual a partir de curvas de isorriesgo, y también el riesgo social a partir de curvas de frecuencia y número de muertes. Las matrices de riesgo son una forma bastante sencilla de representar el riesgo asociado a una determinada actividad. Estas matrices son de doble acceso y presentan en las filas las probabilidades o frecuencias de ocurrencia, y en las columnas las consecuencias de los eventos.
Se puede construir de dimensiones, por ejemplo, 4x4, 5x5, 7x7. Vamos a ver cuál es el origen de estas dimensiones a continuación. Y vamos a ver que en muchas normas o incluso cuando se hacen sistemas de gestión se utilizan estas matrices de riesgos porque son bastante simples de ver y permiten volcar información más bien cualitativa de riesgos potenciales de una organización. Entonces, en una matriz de riesgos del tipo cualitativa vamos a tener en las filas ordenadas las frecuencias de evento. Acá tenemos una matriz de 4x4 porque hemos ubicado frecuencias muy probable, probable, improbable, muy improbable, y como consecuencias que las consecuencias sean menores para las personas o para el ambiente, significativas, severa o mayor. Y entonces ahí se va a generar un cruce entre un evento muy probable con una frecuencia, con una consecuencia sobre las personas o el ambiente baja, y entonces aquí vamos a poner un evento en ese cruce. Por ejemplo, si hemos identificado a la frecuencia como lo hicimos o como lo vimos anteriormente, donde le dábamos una numeración desde el evento menos probable o más improbable, más raro, hasta el más probable o casi seguro, de 1 al 5, por ejemplo, entonces vamos a tener la frecuencia de ocurrencia de ese evento, la probabilidad de ocurrencia desde 1, el evento raro, 2, un evento poco probable, 3, un evento moderado, 4, un evento probable y 5, un evento casi seguro. Si se hace lo mismo con el impacto o con las consecuencias de que ocurra ese evento, entonces si las consecuencias son muy bajas o insignificantes va a estar numerado como 1, consecuencias menores 2, un evento con consecuencias significativas 3, consecuencias altas 4 y consecuencias severas 5. Entonces esta matriz me va a permitir hacer los cruces como veíamos antes. Entonces, si cruzo un evento que se produce rara vez y con resultados insignificantes, el producto de la numeración ya me da información acerca del riesgo asociado a ese evento, que es 1 por 1, 1. ¿Sí? Lo mismo, un evento raro con un resultado o con consecuencias menores me da 2 de numeración. Entonces, acá se podrá hacer una escala desde, por ejemplo, 2 hasta el evento más grave, que va a ser un evento seguro con consecuencias severas, es 5 por 5, 25. Entonces voy a tener un rango de riesgo que va a ir de 1 a 25. Y entonces acá con criterio se puede establecer que de 1 a 4 el riesgo sea bajo, que de 4 o de 5 a 9 el riesgo sea medio, y de 10 en adelante el riesgo sea alto, a muy alto o extremo en el caso de 25. Entonces de esa manera tengo una matriz que es cualitativa y donde se le ha dado un peso al riesgo para diferentes cruces. Ahora, ¿cómo sé cuál es el evento que tiene ese riesgo? Porque acá solamente vimos cruces. Entonces, asociado a los eventos que yo propuse, por ejemplo, la pérdida de contención en un tanque a través de un agujero que genere que se pierda el contenido en un determinado tiempo, que genere una nube de una sustancia tóxica. Entonces, ahí la probabilidad de que eso ocurra, voy a tener una información que será raro, y las consecuencias, por ejemplo, si la sustancia no es peligrosa, podrá ser insignificante. Y entonces a ese escenario, ¿sí? Escenario 1, lo voy a ubicar adentro de la matriz. Acá diría pérdida de contención en un tanque de una sustancia poco peligrosa que se escapa. Así voy a ubicar todos mis potenciales escenarios en función de la probabilidad y el impacto. Entonces, para cada evento yo voy a tener una probabilidad y una consecuencia, y eso me va a dar el cruce y dónde lo voy a ubicar dentro de mi matriz. Así que mi matriz va a estar llena de potenciales eventos
y esa va a ser mi matriz de riesgos. Me va a permitir identificar cuáles son los eventos menos riesgosos que podrían ocurrir en la organización hasta los eventos más riesgosos que podrían producirse en esta organización. Este riesgo que podremos calcular de forma cuantitativa si conocemos la frecuencia de ocurrencia del evento y las consecuencias asociadas a este evento, o más bien de una forma cualitativa, como vimos con una matriz donde le damos un peso a la probabilidad y un peso numérico a las consecuencias asociadas a determinados eventos, lo podemos expresar como riesgo individual o como riesgo social. El riesgo individual es el riesgo de una sola persona de morir por encontrarse en proximidades de un accidente. Se expresa como número de muertes al año y las personas para las que se puede calcular este riesgo son personas de la propia organización, miembros de una comunidad cercana a la organización donde se produce el accidente o personas que hacen uso de algún espacio recreativo en torno al lugar del accidente. Lógicamente, cuanto más cerca esté del lugar de accidente, mayor será el riesgo para esa situación. El caso de riesgo individual contempla entonces para un riesgo en una posición XY en el espacio físico, es decir, un punto geográfico de coordenadas XY, el riesgo en ese punto incluye el riesgo de todos los múltiples escenarios que se podrían producir. Entonces es la suma de cada uno de los riesgos de los diferentes escenarios, ya sea la explosión de un tanque, una fuga de una sustancia tóxica, un incendio. La suma de esos riesgos será el riesgo puntual de una posición geográfica X e Y. Entonces, conociendo este riesgo de una posición X e Y, lo que se obtienen para el riesgo individual son las llamadas curvas de isoriesgo. Estas curvas representan en el espacio físico puntos de igual riesgo, ¿sí? Entonces se unen todos los puntos con igual magnitud de riesgo y se obtienen estas curvas de isoriesgo que nos dan la información para una persona, el riesgo de estar en una determinada posición en el espacio, ya sea dentro de un complejo industrial o fuera del complejo industrial. A medida obviamente que nos alejamos del lugar donde se pueden producir los eventos, menor será el riesgo individual, ¿sí? Para cualquier persona, ¿sí? En un punto X e Y en el espacio. Pero estas curvas son interesantes porque nos permiten conocer, ¿sí? Para un lugar físico que lo podemos ubicar en un mapa de Google Maps, por ejemplo, y entonces saber cuál es el riesgo por una actividad industrial o lo que fuere en ese punto en un espacio físico. El riesgo también se puede clasificar como riesgo social. En este caso, estamos considerando la frecuencia de ocurrencia de un evento y las consecuencias, pero ahora para una población que está cercana a la fuente de peligro o a la fuente donde se va a producir el evento. Y entonces el riesgo social va a depender de la densidad de población próxima a la fuente de peligro. De tal manera que si la fuente de peligro está alejada de la población, como habitualmente se recomienda ubicar parques industriales alejados de la población, el riesgo social se va a ver disminuido. Consideramos entonces esta representación. Tenemos una fuente de peligro aquí o de riesgo, un tanque, en este caso en esta situación A, y dos personas en esta zona entre IR e IR'. Y en la situación B tenemos la misma fuente de peligro, pero muchas más personas entre la situación de riesgo IR y la curva de isoriesgo
IR'. El riesgo personal sigue siendo el mismo en esta situación y en esta. ¿Por qué? El riesgo personal es el riesgo de muerte de una persona, ¿sí?, en proximidades de un evento. Y acá no importa si hay una o hay 5, es para una persona el riesgo. Pero cuando consideramos el riesgo social, ahora depende de la cantidad de personas que podrían morir en ese evento. Entonces el riesgo social es mucho mayor en el caso B que en el caso A, porque potencialmente podrían morir más personas si se produce el evento en la situación B que en la situación A. Acá tenemos un ejemplo de un edificio de oficinas que está cerca de una planta química. En el horario de oficina trabajan 400 personas ahí y en el resto del tiempo hay 2 serenos. Entonces, el riesgo individual es el riesgo de una persona en ese lugar y es el mismo en cualquier momento. Sin embargo, el riesgo social va a ser mayor durante las horas de oficina porque hay 400 personas que podrían sufrir las consecuencias de un evento. De igual manera que lo veíamos para el riesgo individual, el riesgo social lo podemos representar mediante una matriz y entonces en las filas de la matriz pondremos la frecuencia, ya sea como desde evento muy raro hasta evento frecuente y numeradas de 1 a 4 si quisiéramos. Acá hay una explicación de qué es un evento frecuente, un evento que ocurre al menos varias veces en 10 años, un evento ocasional ocurre una vez entre 10 y 100 años, un evento raro ocurre una vez entre un periodo de tiempo de 100 a 1000 años, y un evento muy raro es aquel que ocurre menos de una vez en el transcurso de 1000 años. Y acá tenemos el tipo de consecuencias de los eventos: daños leves, lesiones en el sitio, muertes en el sitio, incluso muerte fuera del área en la que se produce el evento. Y nos da una matriz de riesgo como la que veíamos para riesgo individual, donde acá podremos poner cuál es el escenario que genera este tipo de riesgo. Para el caso de riesgo social, otra forma de representarlo son las curvas FN, las curvas frecuencia-número de muertes en una población como consecuencia de un determinado suceso. En este gráfico vemos esta curva de frecuencia-número de muertes que relaciona la frecuencia de un evento en número de veces que ocurre por año y el número de fatalidades o número de muertes que va de 1, en el caso de como es riesgo social, va en general de 10 en adelante, de 10 a 1000, ¿sí? Y como guía de esta curva, esta es la curva para almacenamiento de cloro, por ejemplo, y como guía se tiene una curva guía que nos va a permitir después ver si este riesgo es aceptable o no. Además, este tipo de gráficos de curvas FN tiene dos informaciones. Por un lado, aquí tenemos la relación entre la pendiente de la curva FN, que va a ser del punto más cercano a la curva guía. Por ejemplo, este sería el punto más cercano a la curva guía. Allí se traza una recta paralela a la curva guía y vamos a ver que se calcula una relación. Y el número de víctimas esperadas, que es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, el número de víctimas esperadas por un evento de fuga de cloro es el área bajo esa curva, y la relación con la curva guía que vamos a ver aquí, que es esta. Como decíamos, desde el punto más cercano a la curva guía se traza una pendiente y se obtiene el valor de frecuencia para 10 muertos para cada una. Para la curva guía en este caso es 1 por 10 a la menos 5, y para la curva de almacenamiento de cloro es 3,63 por 10 a la menos 7.
Entonces, la relación entre la curva de cloro, la pendiente de la curva de cloro y la pendiente de la curva guía da 0,00363. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? La distancia entre la curva guía, que es la que me da el máximo nivel aceptable, y la curva de cloro es de 3,63 por 10 a la menos 3. Esa es la distancia de aceptabilidad que ya vamos a ver para estos casos. Y otra información que brinda es el número de muertes esperadas por un evento de fuga, que es el área bajo la curva de esa frecuencia, número de muertes por almacenamiento de cloro. Bien, vimos entonces aquí la estimación de riesgos, ya sea de una forma cuantitativa, si tenemos información de frecuencia, o información en realidad de las consecuencias, y una estimación de riesgo cualitativa a partir de matrices de riesgo o también de curvas de isorriesgo o de curvas de frecuencia y número de muertes para riesgo social. Ahora, teniendo esta información de valores de riesgos, de estimaciones de riesgo, nosotros deberemos definir si ese riesgo es aceptable o no es aceptable y cómo hacemos para reducir ese riesgo. Vamos a ver ahora entonces criterios de aceptabilidad de riesgo. Entonces, para definir si el riesgo asociado a un evento o a una determinada actividad que incluye un conjunto de potenciales eventos es aceptable o no, hay que definir criterios de aceptabilidad. Estos criterios de aceptabilidad van a ser establecidos por órganos de control, organismos de control dependientes de los gobiernos, y que van a tener varios puntos en cuestión. Por un lado, se van a analizar las tecnologías del proceso productivo y en función a estas tecnologías y a estas características, los expertos van a hacer una evaluación de riesgo que van a informar a el público en general y van a hacer recomendaciones al Estado sobre los potenciales riesgos de esa actividad. Por otro lado, el público, como vimos al principio, tiene una percepción del riesgo asociado a una actividad que genera presiones sobre los estados también. En función de todas estas cosas, entonces, se establece un nivel de tolerancia de riesgo que va a depender de aspectos técnicos reales de la organización, conceptos de riesgo y percepción del público en general, y requerimientos económicos también de esta organización para adaptarse a reducir el riesgo, y obviamente las imposiciones de los estados en cuanto a cuán aceptable puede ser el nivel de riesgo. Basados en la matriz que veíamos antes de riesgo, nosotros tenemos en esa matriz tres zonas que las hemos coloreado para identificar aquellas zonas que dijimos de 1 a 4, riesgos con impacto o acciones con impacto o riesgo potencial bajo. En la zona media en amarillo, con valores de 4, 5 a 9, tenemos niveles de riesgo medio. Y hacia arriba, riesgo alto, muy alto y extremo hasta valores de 25. Las zonas de riesgo bajo son zonas de riesgo aceptable. Las zonas de riesgo alto son zonas de riesgo no aceptable, y en una matriz de riesgo que tengamos en esta zona no se va a permitir, y este riesgo debe evitarse, ¿sí? Cualquier evento que se prevea que pueda estar en una zona de riesgo extremo debe evitarse. Y la zona amarilla, que es la zona de riesgo medio, es la zona que se define como zona ALARP. Esta zona es la zona en la cual las organizaciones que detectan potenciales riesgos en esta zona tienen que tomar acciones para llevar a este riesgo a los niveles tan bajos como sea posible o como sea practicable, ¿sí? Entonces, en esta zona
es la zona de intervención de las organizaciones para llevar sus riesgos a niveles tan bajos como sea practicable. De igual manera, podemos ver esta zona de riesgo, zona de riesgo que se debe reducir al mínimo posible en un gráfico de curvas de frecuencia, número de muertes para riesgo social. Habíamos dicho que esta curva era una curva criterio. Esta curva criterio es la que nos permite identificar el máximo nivel de aceptación de riesgo. Por encima de esos niveles va a ser riesgo no aceptable y no se va a permitir ninguna actividad que genere esos niveles de riesgo. Y por debajo tenemos la zona de aceptación. Acá tenemos nuestra curva de riesgo. Por acá vamos a tener riesgos aceptables con consecuencias mínimas, y en la zona del medio, cualquier zona que se produzca aquí, cualquier riesgo que caiga allí como riesgo social, deberá actuarse para que en esa región se tomen las acciones necesarias para que el riesgo sea el mínimo posible. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los valores de aceptación habitual para riesgo tanto individual como para riesgo social. Para riesgo individual, un valor comúnmente aceptado por diferentes estados es un valor de riesgo de 1 por 10 a la menos 6. Recordemos que esto es muertes por año. Este valor de 1 por 10 a la menos 6 tiene dos orígenes. Por un lado, que cualquier actividad industrial que se desarrolle tiene que tener un nivel de riesgo comparable a una actividad o al riesgo de una actividad inevitable e involuntario. Por ejemplo, el riesgo de muerte por la caída de un rayo o el riesgo de muerte por la caída de un avión. El riesgo de muerte por la caída de un avión es del orden de 1 por 10 a la menos 6. El riesgo de de muerte por caída de un rayo es del orden de 1 por 10 a la menos 7, por lo cual un riesgo individual aceptable debería estar en ese orden. Y otra forma de ver el origen de este riesgo es teniendo en cuenta el riesgo de muerte de una persona sana de entre unos 30 a 40 años. El riesgo en ese caso es del orden de 1 por 10 a la menos 3, y considerar un orden de riesgo de 1 por 10 a la menos 6 implica que se genera un aumento en el riesgo de esa persona de en torno al 0,1% respecto a su riesgo base, ¿sí? Entonces, como que el riesgo asociado a esta nueva actividad que se va a desarrollar y que podría afectar solo genera un incremento de 0,1% al riesgo habitual de muerte que tiene una persona entre 30 y 40 años. Ahora, el criterio para la aceptación de riesgo social no es tan inequívoco como el valor de riesgo individual, que ha sido tradicionalmente tomado como 1 por 10 a la menos 6. El valor de riesgo social, que lo podíamos ver en las curvas FN, es la curva guía. Esta curva guía relaciona la frecuencia de evento con el número de muertes. Entonces, un evento que tiene una frecuencia de 10 a la menos 3 muertes, 10 a la menos 3 eventos por año que pueden ocurrir, tiene una aceptabilidad, en este caso, en esta curva azul, de 10 muertes. Si el evento tiene una probabilidad de ocurrencia de 10 a la menos 4, la tasa de aceptación de muertes en ese caso es de 100. Y si el evento tiene una probabilidad de ocurrencia de 10 a la menos 5, es decir, que ese evento puede ocurrir 10 a la menos 5 veces al año, la tasa de aceptación de muertes por ese evento ahora es de 100. Esta línea azul corresponde al Reino Unido, pero podemos ver acá que la tasa de aceptación
para Hong Kong es un poco más alta, es decir, ahora un evento que tiene una frecuencia de 10 a la menos 4, mucha menos frecuencia de ocurrencia, se aceptan 10 muertes. De 10 a la menos 5 se aceptan 100, de 10 a la menos 6 se aceptan 1000. Tengo una mayor exigencia para aceptar ese riesgo social. Y en este caso la curva correspondiente a valor guía para riesgo social de Países Bajos es bastante más pronunciada. Recordemos, para abajo de esta curva va a estar la zona de aceptación y hacia arriba va a estar la zona de riesgo inaceptable, ¿sí? Y aquí en el medio tendremos la zona de ALARP en la cual se deberá trabajar. Entonces, importante acá, estas curvas de frecuencia, número de muertes, va a estar definida por cada uno de los países. Vemos un ejemplo aquí para 3 países donde hay un cambio en algunos solo de la pendiente y otro de la tasa de partida también. Bien, finalmente vamos a evaluar las metodologías para la reducción de riesgo. Vimos si el riesgo era aceptable o no y ahora vamos a ver diferentes metodologías para reducir ese riesgo. La etapa de reducción de riesgo tiene como objetivo minimizarlo, ¿sí? Estas metodologías se pueden basar en disminuir las consecuencias o la frecuencia de ocurrencia de un evento. Entonces se pueden basar en la disminución del inventario de sustancias peligrosas, cambiar las rutinas de operación y procedimientos de trabajo, es decir, acá condiciones de operación de presión y temperatura, acá mejorar las condiciones de confiabilidad de equipos, ¿sí? Equipos más confiables, instrumentos más confiables, y finalmente incorporar sistemas de mitigación, eventualmente previniendo que un evento puede ocurrir, entonces tener respuesta ante la ocurrencia de uno de esos eventos. Todas estas medidas buscan llevar a esa zona intermedia de riesgo medio al menor riesgo aceptable posible. Y el riesgo se puede minimizar desde el diseño del proceso. Entonces a estos diseños en los que se busca minimizar el riesgo desde el origen del diseño se los conoce como diseños inherentemente más seguros. En estos diseños se busca minimizar el uso de sustancias peligrosas, sustituir sustancias peligrosas por otras menos peligrosas, moderar las condiciones de proceso, entonces usar condiciones de alta temperatura y de alta presión, reemplazarlas por unas de menor condiciones de presión y temperatura, con sustancias menos peligrosas, y finalmente simplificar los procesos. Aquellos procesos que son complejos, tratar de hacerlos más simples para que se minimicen los errores en estos procesos que puedan desencadenar un evento. Además de lo que corresponde al diseño inherentemente más seguro, hay diferentes capas de protección que se pueden aplicar a los procesos. La primera capa de protección y de mayor confiabilidad a menor confiabilidad es la de diseño, la que vimos recién. Un diseño más seguro desde el inicio. También se pueden aplicar capas de protección pasiva, elementos que no son activos frente a un evento, pero que van a contener en el caso de que ocurra un evento. Otros elementos de protección activa, por ejemplo, válvulas de alivio, válvulas de seguridad, antorchas que se activan ante la ocurrencia de un evento. Y por último, y como menos confiable, es tener procedimientos detallados y listas de chequeo, por ejemplo, para que los operarios puedan verificar que están realizando el trabajo en las condiciones planificadas. Vemos acá algunos elementos de protección activa para reducción del riesgo, válvulas de seguridad, disco de ruptura que van a actuar frente a una elevación de presión en algún sistema, antorchas que van a permitir quemar combustibles que no puedan ser procesados o que estén en exceso. Y en el caso de los elementos de protección pasivos son aquellos que están como elementos de construcción para contener algún evento.
por ejemplo diques de contención para contener derrames de tanques, recubrimientos ignífugos para evitar incendio en algún recipiente, muros contra fuegos y antiexplosión que van a contener llamas o u ondas de sobrepresión si se produjeran, entre otros. Y finalmente, si un evento llegara a ocurrir, las organizaciones tienen que estar preparadas para responder ante una emergencia. Entonces debe haber una planificación ante potenciales emergencias. Para esto es necesario conocer cuáles son los potenciales eventos que pueden ocurrir en una organización a fin de que las personas estén preparadas para actuar, ¿sí? Y tener un plan de emergencia bien diseñado con acciones rápidas y efectivas para minimizar las consecuencias de un accidente. Los planes de respuesta pueden ser internos para la propia organización y externos para que la comunidad también actúe en este plan de emergencia. El plan de respuesta a emergencia tiene que tener algunas acciones claves como la identificación de las situaciones de emergencia, evaluar todos los posibles daños, estimar los tiempos de la respuesta a la emergencia, preparar un plan con todas las acciones de respuesta, médicos, bomberos, defensa civil, personal de planta, comunidad, todos los que van a actuar en este plan de emergencia, dar a conocer este plan interna y externamente y obviamente practicarlo a través de tareas de simulacro. Particularmente en Bahía Blanca se aplica el proceso APEL, es un proceso de concientización y preparación para la emergencia a nivel local que fue creado por Naciones Unidas y se implementa en Bahía Blanca desde 1995. Este programa busca sensibilizar a la comunidad y a todos los responsables de la seguridad de la comunidad de los peligros a los que está expuesta la comunidad. Tiene preparado un plan coordinado de emergencia para diferentes accidentes y le pretende enseñar a la comunidad cómo reaccionar ante diversas situaciones de emergencia. Tienen en los enlaces la página de APEL Bahía Blanca, donde está toda la información de este proceso, y además hay una nota aquí en un enlace muy reciente de la nueva de agosto de este año, donde nos cuenta de manera más amena cómo funciona el proceso APEL en Bahía Blanca y qué objetivos tiene. Con este video cerramos entonces este tema de introducción al análisis de riesgos.